Bienvenidos a otra explicación más en este su canal. Gracias por estar aquí y comentar siempre. Vamos a continuar con el tema de proporcionalidad, en este caso con la proporcionalidad inversa. Habíamos visto ya la proporcionalidad directa, aquí lo había dejado en el canal, dirigido para la educación general básica media, quinto, sexto y séptimo año de educación general básica. Entonces habíamos dicho que en la proporcionalidad directa, pues si una magnitud aumenta, la otra lo va a hacer igual, en igual proporción. Pero acá en la inversa, pues va a ser todo lo contrario. Como ustedes tienen en la ficha, lo pueden mirar ahí, dice al aumentar pues una magnitud, la otra va a disminuir en esa proporción, en la misma proporción. Si la otra magnitud pues disminuye, la otra va a aumentar en igual proporción. Entonces, con esto de aquí, pues mire, quiero que vean ustedes que si una magnitud, fíjense, si una magnitud cualquiera aumenta, la otra va a disminuir. ¿Sí? Es decir, si una magnitud aumenta, la otra disminuye en igual proporción. Si esa magnitud, pues, o esta magnitud que está ahí, si esa magnitud ahora disminuye, ¿sí? Es decir, ahora esta magnitud disminuye, la otra efectivamente va a ser lo contrario, va a ser a aumentar, es decir, van a como que a intercambiarse. Lo que vieron en el video anterior, pues van a ver que las dos flechas verdes apuntan hacia arriba en la misma línea, y pues acá es lo contrario, ¿sí? Entonces si una disminuye, la otra aumenta, si la una aumenta, la otra disminuye, siempre relacionando dos magnitudes. Entonces, en base a esto, que esto es primordial, es lo básico, lo que primero debe entender es esto para poder realizar los ejercicios. Entonces ustedes en la ficha pedagógica tienen algunos ejemplos y yo voy a explicarles unos acá que por sentido común seguramente lo van a entender. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, aquí tenemos pues ya un ejemplo clásico, y antes que nada pues vamos a utilizar un método que se llama reducción a la unidad, que ya también lo vimos en la proporcionalidad directa. Entonces, ¿en qué consiste eso? Ya lo vamos a verificar acá. Tenemos un ejemplo que por sentido común yo sé que también lo va a entender. Imagínense, si dos agricultores tardan 10 días en arar un campo, ¿cuánto tardarán 5 agricultores en realizar el mismo trabajo? Miren, chicos, entonces ustedes antes que nada deben analizar, cuando le pongo un ejercicio de esta prueba, analizar si es directo o inverso, justamente. Entonces, con la técnica que les di, pues de las flechitas, que si una aumenta, la otra disminuye, entonces es una proporcionalidad inversa. Y fíjense, sentido común. Si dos agricultores tardan en arar un campo, cierta cantidad de área de un campo, 10 días, 2. Entonces, si yo tengo ahora, le aumento 3 agricultores más, es decir, tengo dinero y voy y contrato 3 agricultores más, entonces, ¿qué significa? Que este trabajo que lo realizan 2 agricultores en 10 días, pues estos 5 lo van a hacer en menos tiempo, en menos días. Es decir, que si la una, aquí se cumple esto, mire. Sería así, ¿verdad? 2 y acá 5 agricultores. Si 2 hacen en 10 días, el otro pues lo va a hacer en ¿cuántos días? En menos días, ¿sí? Si la una aumenta, ¿sí? La otra va a disminuir claramente, ¿verdad? Porque si los agricultores aumentaron, los días quiere decir que van a disminuir, van a ser menos días porque van a trabajar más agricultores. Está claro, ¿no? En esa parte. Fijarse bien en esas situaciones. Ahora, ¿en qué consiste el término, el método, por decirlo así, reducción a la unidad? Es decir, consiste pues en conocer cuánto tiempo se tardaría un agricultor en realizar este trabajo. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos días si lo hace uno solo? Es una suposición que nosotros nos vamos a imaginar. Entonces, pues podríamos hacerlo así. Ok, amigos, atentos aquí, muy atentos. No se desconcentren, fíjense. Que nosotros aquí en este caso, cuando es reducción a la unidad, queremos saber cuántos días tarda en hacerlo ese trabajo, un solo agricultor. Entonces, como tengo 2 agricultores, lo que voy a hacer es dividirlo entre 2, porque son 2 agricultores y voy a tener un obrero o un agricultor, ¿verdad? Ahora, claro, como son 10 días, entonces lo voy a multiplicar ahora por 2, que son 20 días. ¿Qué implica esto, chicos? Analizando, fíjense. Si obviamente 2 obreros tardan en hacer ese trabajo 10 días, un solo obrero o agricultor lo va a hacer en 20 días. Y fíjense en algo más, que en la primera operación que hice, pues yo dividí 2 obreros entre 2 porque son 2, entonces voy a tener un solo agricultor,
Entonces los 10 días que tengo acá, pues lo voy a multiplicar ahora por 2, es decir, por el doble. Acá reduje o disminuí en la mitad, acá voy a aumentar en el doble. ¿Sí? Es decir, lo dupliqué a la cantidad, por eso tengo 20 días. Y tiene lógica. Si 2 agricultores lo hacen en 10 días, uno lo va a hacer en 20 días ese trabajo. Fíjense acá. Ahora, como ya sé que uno lo hace en 20 días, entonces voy a multiplicar un obrero. Fíjense, ahora voy a multiplicar el obrero por los 5 que tengo acá. Tengo 5 obreros, porque me preguntan de 5, no obreros, agricultores. Me quedé con esa palabra. Agricultores, entonces como tengo 1, multiplico por los 5, pues voy a tener los 5 agricultores. No va a variar cuando yo multiplico por 1 porque es el elemento neutro de la multiplicación. Ahora, como son 20 días, ¿verdad? Que uno se demoró 20 días, entonces lo que voy a hacer es dividir lo contrario, porque si son más obreros, obviamente ya dijimos que se va a tardar menos días. Entonces dividimos entre 5 y pues 20 entre 5, no sé si es que se está viendo, sí, 20 entre 5 son 4 días. Y esta pues sería la respuesta, haciendo la reducción a la unidad. Fíjense, dividí, multipliqué y dividí. Es decir, que si uno disminuye en la mitad, el otro va a duplicarse. Si uno se, pues, quintuplicó, ¿no? En 5 partes, acá pues lo vamos a disminuir así mismo, en la quinta parte. Ok, entonces fíjense, esto bueno, es un poco más tedioso, seguramente se les complica al principio, pero esta es la forma más simple y básica de entenderlo. Conocer cuántos días se tarda uno y a partir de eso pues ya sé cuántos se tardarán los 5. Obviamente menos días, ¿no? Si 2 se tardan 10, si lo aumento 3 agricultores más, se van a tardar menos días. Obviamente si son trabajadores, miran, claro que sí. Y bueno, a eso se refiere la reducción a la unidad. Y bueno, si utilizamos la regla de 3, lo ubicaremos de esta forma por mayor facilidad y pues justamente la visión se mejora en este sentido. Y bueno, entonces es mejor usar esta regla de 3 porque, cierto, aquí no le cambié. Ok, ahí estamos pues hablando de lo mismo. Y regla de 3 porque tengo 3 valores conocidos, 1, 2 y 3, y a partir de esos 3 pues voy a conocer un cuarto, pero en esta forma es inversa. Ok, entonces fíjense, hay que entender y claro, ustedes analizan primero, dicen si tengo 2 lo hacen en 10 días, 5 pues lo van a hacer en menos días. Eso tienen que analizar primerito para darse cuenta. Yo sin hacer el cálculo ya sé que aquí tengo que obtener un valor menos que 10. Si obtengo un valor mayor que 10, pues está mal hecha la operación. Entonces, ¿cómo vamos a proceder acá? Aquí recuerden que en la directa yo multiplicaba así, ¿verdad? Multiplicaba y dividía para este valor. Multiplicaba así y dividía para este. Obviamente simplificando el argumento, aunque ya les dije cómo se lo podría hacer. En este caso vamos a multiplicar así en línea recta, es decir, el que se relaciona 2 agricultores por 10 días y lo vamos a dividir así, en este sentido. ¿Sí? Fíjense. Entonces voy a multiplicar así y divido así. Multiplico y divido entre 5. Entonces, aquí ustedes le pueden asignar una letra, la letra que ustedes quieran para representar los días que no conocemos. Le vamos a poner, por ejemplo, Y días, que no sé. Le voy a poner Y aquí. O la letra que ustedes quieran. Entonces sería así. Y es igual 2 por 10, que lo podemos poner así, 2 por 10. Y dividimos entre 5. Entonces Y va a ser igual, 2 por 10, eso es 20. Y entre 5, pues esto es 4 días. Y esa efectivamente vendría siendo la respuesta. Entonces aquí como que un poco más sencillo, más concreto y más fácil de entender que el método anterior. Pero ustedes justamente utilizan el que más les guste, el que más se acomode, el que mejor entiendan para que puedan trabajar. Ok, ahora sí, pues una vez realizada la explicación, vamos a realizar los ejercicios. Ok, ahí podemos ver que dice, te retamos en su ficha, dice a resolver los siguientes problemas en su cuaderno. Recordemos que estos problemas, pues por lo general son de la vida real, pasan y tenemos que entender. Entonces vamos con el primero, y lo que ustedes ven. Dice, si 3 trabajadores tardan 2 horas, muy parecido al que hicimos. Como ejemplo, si 3 trabajadores tardan 2 horas en cargar un camión, ¿cuánto tardaría en hacerlo 4 trabajadores? Bien, entonces empezamos planteando los datos que vamos a necesitar. Ok, y el método que vamos a utilizar pues es el método regla de 3. No nos dicen qué método en específico utilizar, pero vamos a utilizar este método porque me parece más interesante y vale la pena practicarlo más.
Entonces recuerden, es inverso porque si tengo 3 trabajadores tardan 2 horas, 4 trabajadores van a tardar más o menos horas. Justamente tardarán pues menos horas porque aumentó un trabajador, entonces van a tardar menos horas. Obviamente si este trabajador que aumentó, pues trabaja, no se dedica a hacer lo que le piden hacer, pues si no, pues van a tardar más horas. Pasaría eso. Pero normalmente en matemática debería pasar que tarden menos horas. Entonces utilizamos este método que ya les mencioné, multiplicar así y dividir para este valor. Entonces tendríamos por acá. Aquí le pueden poner una letra que ustedes quieran para representar estas horas que desconocemos. Vamos a ponerle la letra E, que es el de Elías. Entonces, E va a ser igual. Entonces, no estoy hablando de una magnitud dependiendo de otro tipo de estudio. E para representar las horas cualquiera que van a hacer. Entonces, va a ser 3. Voy a poner la X por 2, que no es de un valor desconocido, es decir, no es de una incógnita, sino de multiplicación, porque esto es para chicos de educación general básica media, dividido entre 4. Entonces, E va a ser igual a 3 por 2. Esto es 6 entre E4, ¿verdad? Que justamente pues ustedes lo pueden dividir. Ustedes los pueden dividir si es que quieren, si quieren saber las horas, pues simplemente dividirían esto, pero cuidado aquí, ¿verdad? Porque nos quedó un número que no es una división exacta, es decir, que si yo divido, esto me va a salir 1,5 horas, que no es 1 hora y media por si acaso. Cuidado, no es 1 hora y media. Si yo quiero saber cuánto representa este 0,5 en horas, deberé pues hacer una conversión. Si sabemos que, y aquí está sencillo, ¿no? Porque es la mitad de la hora. ¿Cuánto es la mitad de la hora? 30 minutos. Entonces, así lógicamente, mire que simplemente lógica y de sentido común sería 1 hora y 30 minutos. Es decir, 1 hora y media. 1 hora y 30 minutos. En otros videos yo había realizado conversiones sobre este tipo de ejercicios de conversiones. Entonces, 0,5 horas equivale a 30 minutos, es decir, la mitad de la hora, que son 30 minutos. Basta. Con eso se podría entender. No voy a entrar en ese tema de conversiones porque me demoraría otro tiempo más y ese no es el tema que estoy trabajando acá. Listo, continuamos. Siguiente, podemos ver ahí, dice, si en 3 bolsas de naranjas caben 36 naranjas, ¿cuántas bolsas necesitamos para guardar 48? Ok, ahí tenemos entonces ya, mira el planteamiento, bolsas de naranja que son 3, en 3 entran 36 naranjas, entonces ustedes ya más o menos pueden ir sabiendo, pues por cada funda cuántas entran, ¿verdad? En una funda entrarían 12, entonces serían 24 y en 3 36. Entonces acá yo usted por lógica, por sentido común ya sabría cuántas fundas deberían usarse. Entonces, y quiero que analicen ustedes, que se den cuenta qué tipo de pues proporcionalidad es. Inversa o directa. Fíjense en ahí, si en 3 entran 36, es decir, si necesitamos 36 bolsas o fundas, entran 36 naranjas, en 48 naranjas, ¿qué vamos a necesitar? ¿Más fundas o menos fundas? Claro, pues si aumentaron las naranjas, obviamente acá debe también aumentar las bolsas. Y por lógica me podrían decir cuánto es ahí. Entonces, esta, cuidado, no es inverso, sino directa. Aquí le ponen como para confundirlo. Entonces, pongámosle una letra cualquiera. Vamos a ponerle la T. Pero no la T de tiempo, ¿sí? No la T de tiempo, sino la T, una T cualquiera. Entonces ponemos por acá. Sería igualmente. Aquí como ya es directa, ya no voy a multiplicar así. Ya no es inversa, no voy a multiplicar así. Así, ¿no? Entonces multiplico así. ¿Sí? Y pues lo que me resulta, divido para lo de acá. Entonces multiplico. ¿Por qué? Porque es directa, amigos. Si esta aumentó, entonces la acá también tiene que aumentar, necesariamente. Entonces tendríamos T es igual a 3 por 48 dividido entre 36. Entonces T va a ser igual, no T de tiempo, no estoy trabajando con el tiempo acá, así que cuidado. Entonces tendríamos 3 por 48 que es 144 dividido entre 36, esto va a ser 4. ¿4 qué? Bolsas. Es decir que para ubicar 48 naranjas en estas bolsas, aquí la cantidad sería
4. Mira, sencillito, pues porque va aumentando en una razón proporcional y porque es directa. Si esta aumentó, la de acá tenía que aumentar necesariamente. Estamos correctos. Vamos con el siguiente. Dice, un grupo de 3 alumnos tarda 45 minutos en hacer un proyecto de clase. ¿Cuánto tardaría si el grupo es de 5 estudiantes? Bueno, normalmente deberían tardar menos tiempo porque si aumentaron los estudiantes disminuye el tiempo en hacer la tarea. Pero claro, como siempre los grupos no siempre trabajan todos, a veces no pasa justamente eso en la realidad. Pero matemáticamente debería pasar eso, que si aumentan los estudiantes disminuye el tiempo en hacer un trabajo. Ok, entonces listo, como les decía, ¿no? Si hay 3 estudiantes, forman un grupo de 3 estudiantes, el profesor, hacen la tarea en 45 minutos, pero no dicen, no, que quiere que formen el grupo de 5 estudiantes. Bueno, está bien, les concede el deseo del profesor, pero esa tarea ya no la van a hacer en 45 minutos, sino la van a hacer en menos tiempo. Entonces, esta es una regla de 3 inversa. Entonces, claro, debería pasar eso, que lo hagan en menos tiempo, pero como siempre hay uno o dos que siempre hacen más trabajo, ustedes me van a constatar eso. ¿Qué tipo de estudiantes son? ¿El que hace o el que no hace? ¿El que no ayuda o el que ayuda? Bueno, entonces dejan siempre a que haga el que tiene la letra más bonita, pero no debería ser así. No. Entonces, chicos, para terminar ya el ejercicio, como esta es una regla de 3 inversa, entonces si aquí aumentó el tiempo, este de acá debe disminuir. ¿Por qué? Porque si hay más estudiantes deberían hacer el trabajo en menos tiempo. Entonces esta va a ser la multiplicación así y vamos a dividir así. Entonces multiplicamos y dividimos entre 5. Entonces aquí asignele una letra. Vamos a ponerle, por decir, la letra P. Minutos, P. Entonces P va a ser igual a 3 por 45 entre 5. Entonces ustedes pueden eso multiplicar manualmente o la pueden multiplicar ahí pues como quieran. Entonces 3 por 45 es 135, lo dividen entre 5 estudiantes, pues esto va a ser 27 minutos. Entonces el trabajo que normalmente lo harían 3 en 45, el mismo trabajo lo van a hacer de estudiantes, 5 estudiantes en 27 minutos. Si les gustó, espero que sí, y si no entendió, pues les invito a que retrocedan el video y las veces que gusten para que puedan entender y no se queden con un vacío, amigos. Ok, no olviden de suscribirse, darle like a este video si que les gustó y ya nos vemos pronto. Chao.